Hola, muy buenos días a todos, a los supervivientes, que esto la verdad es que tiene su mérito. Última jornada del Congreso de Radioteatro y Ficción Sonora y tenemos con nosotros una persona que está loca, totalmente. Me llama para hacer cosas. Él es periodista, él es poeta, es autor teatral, es actor, aunque él crea que no lo es, sí lo es, bueno, incluso a lo mejor cree que sí lo es. Hizo hace un tiempo, se planteó un reto a sí mismo, viviendo en Rusia, escribir cada día un poema. Lo escribió, lo representó hace 1 año y medio, 2 años, 3 años ya, en La Cuarta Pared, cada mes los poemas de ese mes. Y además es director del máster de ABC y director de la revista digital Frontera D. Justo con esta revista tiene que ver lo que hoy nos va a contar. Tiene un proyecto para el cual me ha llamado. ¿Por qué? Yo le dije, Alfonso, a mí la actualidad no me interesa absolutamente nada. Pues por eso. Alfonso Armada y Vida de la Noticia. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí a esta hora intempestiva, porque un domingo a las 10 de la mañana en Madrid. Realmente, si uno es creyente, pues estaría en misa, en cualquier tipo de misa, y si uno no es creyente o cree en el alcohol, estaría durmiendo la cogorzada noche, con todo merecimiento. Bueno, pero de todos modos es un placer estar aquí a estas horas. Forma parte además de la propia naturaleza de Frontera 10, que es una revista que, aunque está en la red, a veces pensamos que es una revista clandestina. Acabamos de cumplir 5 años en Internet y para celebrarlo nos hemos desvirtualizado. Hemos hecho el primer número antológico de la revista que resume 5 años de lo que ha sido Frontera D. Frontera D es una revista que ha nacido un poco contra Internet, porque pensamos que hay demasiado ruido en Internet. Esta es la portada del último número que subimos este jueves, con un artículo de Donato Ndongo Bilyogo, que es un escritor guineano que vive en España, hablando de lo que se supone ser periodista en África. Y aquí a la derecha está este número, que es la portada del número antológico, que resume 5 años en Internet. Se puede comprar, si pinchan ahí, llegan a la tienda de Tangible, que es la tienda de Jotdown, que distribuyen esta revista, y es una antología de estos textos, de algunos de los textos publicados en 5 años en la red. Teniendo en cuenta que publicamos 5 cada semana, llevamos 280 números, y además tenemos 50 blogs, pues se puede imaginar que la masa de palabras, de fotografías y de vídeos es ingente. A pesar de todo, seguimos pensando que se puede contar eso que dice Federico Volpini, de que él no sabe nada de la actualidad. Bueno, creemos que se puede contar una parte mínima de la realidad y hacer caso omiso de la actualidad. O por lo menos, pensar que la realidad es muchísimo más grande que la actualidad. Los medios de comunicación, tal como los conocemos, y me limito a España, creo que han dado varias penosas sensaciones a los lectores. Primero, que la actualidad resume toda la realidad. Y si la realidad es lo que los medios cuentan, apaga y vámonos, porque es, francamente, no diría pavorosa, sino aburrida. Creo que los medios se han vuelto muy aburridos, muy previsibles. Bueno, el sentido de que yo esté aquí esta mañana es, aparte de la amistad que nos une, que es procelosa, como el mar algunas veces, tiene que ver con un punto de intersección entre lo que creo que podemos hacer y no estamos haciendo. Un punto de conexión entre el teatro, en este caso el radioteatro, el audioteatro, el periodismo y la educación. Esta revista voy a hacer un poco de... Por cierto, esto dura 1 hora más o menos y hay tiempo para los lectores, los lectores, espectadores, radioyentes, gente que no duerme, que pueda preguntar. Voy a acercarme porque como esto está registrándose... Háblame al oído. Te hablo a este oído, que es el bueno. No te preocupes porque cuando llegue el momento sacaré la escoba y te echaré. Bueno, saca una tarjeta roja. Vale. Bueno, voy a contar un poco la historia de la revista y después por qué hemos llegado a la conclusión de que puede ser una vía de conexión entre los lectores que jamás han leído periódicos y posibles quizá lectores de periódicos que a fin de cuentas son lectores del mundo. Esta revista se fundó, bueno, su origen en remoto se puede fijar en Nueva York hace unos 10 años. Yo era corresponsal del diario ABC en Nueva York, tenía mi oficina en el edificio maravilloso que está en la calle 42 y Primera Avenida, ese Palacio de Cristal,
que algún periodista norteamericano le llamó el Palacio del Hombre, donde se iba a repensar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y este Palacio de Cristal tiene unas maravillosas vistas desde la cafetería al East River, al río Este. Allí solía pasar tiempo con el corresponsal de la agencia EFE, Antonio Lafuente, y hacíamos lo que casi todos los periodistas hacemos cuando nos reunimos, que es llorar. Esto es un deporte nacional en España, que tiene muchos practicantes. Todos seguramente en un momento lo hemos practicado con efusión. Lloramos, nos quejamos de cómo nos va la vida, de lo mal que nos tratan nuestros jefes, de lo injusta que es la realidad con nosotros. Bueno, pues después de llorar bastante, decidimos dejar de llorar y decidimos pasar a la acción. Seguir el ejemplo de nuestro, además como es domingo, viene muy al pelo, hacer lo que nuestro querido Jesucristo, que a fin de cuentas está en nuestra tradición cultural, aunque reneguemos de él o reneguemos de la manipulación que de esta figura han hecho nuestra iglesia y otras iglesias, y decidimos predicar con el ejemplo, eso tan difícil, que no hace casi nadie. Y pensamos, ¿cómo podemos intentar que en España la prensa, los medios, hacer algo que tenga una conexión mucho más estrecha con la realidad, que rompa este sectarismo tan grande que vemos en la prensa española, esta superficialidad, este aburrimiento, esta mezcla sistemática de opinión y de hechos, estos artículos además tan muchas veces que te dejan la sensación de que el mundo se ha vuelto incomprensible. Yo una de las cosas que más reprocho precisamente a los periódicos, yo llevo en ABC 15 años, antes estuve 15 años en el país, y una de las cosas que más le reprocho a los medios es que he dejado de aprender con ellos. Yo cuando era pequeño empecé a asomarme a los periódicos, casi siempre con unas tijeras, porque me encanta recortar fotografías, lo sigo haciendo, y pegando fotografías en un cuaderno y comentándolas. Yo con el periódico hace muchos años aprendía muchísimo, me divertía. Aparte que los periódicos cuando cuentan historias fantásticas son como pequeños libros en fascículos, son como pequeños viajes, te abren ventanas al conocimiento. Creo que los medios en España hemos dejado de ilustrar, hemos dejado de abrir ventanas en la cabeza de la gente, porque creo que se han politizado demasiado, han estado demasiado pendientes del poder, de todos los poderes. Muchas veces pienso que escribimos para no sé quién. Bueno, sí, sé para quién escribimos. Escribimos para nuestros jefes, escribimos para los jefes de nuestros jefes y escribimos para los jefes de nuestros jefes, pero no para los lectores. De hecho, yo una de las cosas que hago ahora en ABC, aparte de dirigir el máster, que es muy gratificante, recibo a los grupos de niños que vienen al periódico a verlo. Y me parece que esas visitas de estos niños, esos niños que vienen de la calle, que suelen ir en metro, en autobús, saben más del mundo de lo que nosotros, los periodistas, creemos que sabemos. Yo cuando veo la reunión de la mañana entre los redactores jefes o directores, organizan el periódico del día, cuentan las cosas importantes, y dice, pero esta gente sale a la calle, se mete en el metro, escucha y huele la calle. Yo creo que no. Nos pasamos horas ingentes en el periódico y del periódico pasamos a despachos o a comidas o a consejos de administración o festivales, pero nos olvidamos del pulso de la calle, de las historias que la gente quiere contar. Por eso en Madrilania, aprovecho para recomendársela, Madrilania es otra web, no es Frontera D, esta es Frontera D, que no tiene nada que ver con ABC. Madrilania es la web del máster de ABC, es la web de los alumnos. Cada alumno del máster es corresponsal en su barrio. Son 15 alumnos y todos, según donde viven, desde el primer día le pedimos que hagan nuevas amistades, que salgan a la calle y que se hagan amigos de la mujer que vende flores, del que vende cupones de ciego, del policía municipal, del zapatero, del limpiabotas, del mendigo, de la gente que hay en la calle, porque son posibles fuentes de historias, porque las historias están precisamente en la calle. Bueno, fruto de estas conversaciones en Nueva York hace tanto tiempo, pues decidimos eso, intentar hacer algo que se pareciera a lo que soñábamos. Nuestro referente máximo era el New Yorker, que es una revista que acaba de cumplir 90 años y que hace lo que muchas veces hemos dejado de hacer aquí, hace periodismo, y periodismo de largo aliento. ¿Qué quiere decir esto? Yo sigo pensando que una de las mejores formas de contar la realidad, o pequeños fragmentos de realidad, es saliendo a la calle, abriendo los ojos y los oídos, llamando a la puerta de la gente, a las casas, y ganarse su confianza. Recuperar eso tan fantástico que es sentarse a escuchar, sentarse a preguntar, sentarse a que te cuenten historias. Porque creo que los animales humanos todavía
seguimos fascinados con que nos cuenten historias. Yo recuerdo, hace mucho tiempo, cuando era más pequeño, cuando de noche sintonizaba la radio y a eso de la 1, a las 2 de la madrugada, aparecía por ahí una voz extraña que contaba historias espeluznantes, que me ponía los pelos de punta y que te hacía además viajar a lugares insólitos y viajar sobre todo con la imaginación. A mí me gusta mucho el cine, me gustan mucho las fotografías, no las telenovelas, pero sí las series. Pero creo que la radio tiene un potencial gigantesco para disparar la imaginación de la gente, igual que los libros. A los que nos gustan los libros y nos sumergimos en los libros y somos capaces de pasar días y días y días siguiendo las peripecias de un personaje, nosotros en nuestra cabeza acabamos de completar lo que el gran escritor ha creado en ese espacio, entre esas páginas. Bueno, creo que la radio tiene una asociación muy grande con esta capacidad de las palabras para que nosotros fabriquemos nuestra propia película en nuestra imaginación. Creo que esa es parte de las peculiaridades que tiene la palabra, y si encima la acompañas con efectos sonoros, si encima tienes alguien que tenga una voz no necesariamente aterciopelada, una voz que te permita evocar personajes, situaciones, condiciones atmosféricas, condiciones íntimas. Creo que tienes ahí un espacio para romper eso que Kafka decía, que si la escritura no es como un piolet, no decía piolet, pero bueno, no sé cómo será, piolet en alemán, es cuando la escritura es como un martillo que rompe la capa de hielo que tenemos en el cerebro, de repente eso te estremece, te hace vivir más. Hay un colaborador de ABC y poeta que tiene un programa, bueno, participa en un programa en Radio Nacional. Radio Nacional tiene cosas todavía buenas a pesar de todo, a pesar que llevan unos años intentando desnucarla, hay ahí como una especie de activistas. Esto va a ser también una llamada a la resistencia, pues la resistencia se hace en sitios así, clandestinos, de noche, cuando nadie nos oye o cuando aparentemente nadie nos oye. Bueno, este hombre que se llama Javier Lostalé, que es un poeta, bueno, dejemos que es un poeta, tiene una frase fantástica que repite casi todos los domingos, ahora a las 3, en un programa que se llama La Estación Azul. Dice, quien lee más, vive más. Cuando voy con Volpini, o voy solo a un instituto, a un colegio, y hablas con los chavales, y evitas el paternalismo, y tratas de despertar en ellos la pasión de leer, que es algo tan difícil de despertar, piensas, ¿cómo hacer para que estos chavales que están ahí, como decía, recibo a los chicos en ABC, y las mejores visitas son las visitas con ellos porque te cuentan, te hacen preguntas que te rompen los esquemas. Y además te das cuenta lo alejados que estamos en los periódicos de las necesidades que ellos tienen, ellos y en general casi toda la población. No me extraña que los lectores huyan de nosotros, porque no les contamos nada valioso. Bueno, piensas cómo hacer que estos chavales descubran lo que nosotros, que ya somos viejos y llevamos tanto tiempo leyendo, hemos disfrutado tanto. Quizás porque los profesores o nosotros hagamos poco énfasis en algo fundamental que quizás choque con las versiones más tristes de nuestra formación nacional católica, o ni siquiera ni católica ni nacional, que es el placer. El placer inaudito que uno puede sentir leyendo, el placer inaudito que uno puede sentir escuchando. Por eso llegamos aquí a esta idea de hacer de esta revista algo distinto y abrir una especie de gran agujero para la escucha. Bueno, voy a contar brevemente lo que es Frontera D, para los que no lo conozcan. Es una revista que intenta huir de la actualidad, o sea, olvidarnos de las agendas de actualidad. De hecho, casi no damos noticias de las cosas que pasan en la semana. Como hay tantas webs y hay tantos periódicos, tantas radios, tantas televisiones, y casi todos además repitiendo con matices políticos casi siempre, con variaciones, el mismo tema, y además sin el talento de Bach para las variaciones, es una variación bastante monótona. Nosotros tenemos una agenda, no tenemos agenda. De hecho, la revista no tiene posición ideológica. Tenemos ciertas creencias, evidentemente. Cada uno es hijo de quien es y tiene sus inclinaciones sexuales, políticas, ambientales, atmosféricas, literarias, radiofónicas. Cada semana, cada jueves por la noche, subimos 5 temas. Y los temas tienen que ver, por ejemplo, esta semana pues abrimos con esta historia de Donato Ndongo sobre ser periodista en África. Esta historia, por ejemplo, podría servir para audioteatro. La segunda se llama La historia de Edmund Mulet
y los niños que exportaba como turistas, una trama de adopción en Guatemala. Esta es una historia en la que trabajó durante muchísimos meses la revista guatemalteca Plaza Pública. Es una revista que está incrustada en la Universidad de los Jesuitas en Guatemala, aunque no tiene vínculos ideológicos, les dejan trabajar libremente. Ellos tenían noticia de que este personaje, Edmund Mulet, que es un abogado muy prestigioso en Guatemala, ahora es un alto dirigente de Naciones Unidas, de Misiones de Paz, pues se dedicaba a facilitar la exportación de niños guatemaltecos a parejas de Canadá y de otros países. Y la investigación que hacen es una investigación exhaustiva durante muchos meses. Una de las diferencias fundamentales entre lo que hacemos en la revista y lo que hacemos en otros medios es, primero, que las historias no son las típicas que vemos en todos los periódicos, y después que están muy trabajadas. Son historias y son reportajes, miradas al mundo, que tienen mucho que ver con el tiempo. Yo creo que una de las claves fundamentales de la lectura, de la buena escritura y del buen periodismo es precisamente el uso del tiempo. Y el uso del tiempo en dos sentidos. Primero, el tiempo que el periodista se pasa escuchando, se pasa investigando, se pasa escribiendo, repasando, corrigiendo, comprobando, volviendo a llamar a la puerta de su fuente, de la persona que le está contando su historia, que está compartiendo su tiempo con ella. Muchas veces los periodistas llegamos como abejorros, o como así como buitres, sí, mejor buitres que abejorros, a un suceso, ha habido un crimen y ahí están todos, como aves de rapiña, lanzándose a hacer la foto, a coger las declaraciones de los vecinos, a hacer la foto de la mancha de sangre, ¿por qué? Tratando de buscar el porqué y salen corriendo a otra historia, a veces sin llamar a la puerta, y además muchas veces de forma muy desabrida, de forma muy poco simpática, por no decir muy poco compasiva. Creo que eso ha desnaturalizado también buena parte del sentido del periodismo. Y de esa historia a otra historia y a otra historia, y son pequeños fragmentos de realidad o pequeños fragmentos de actualidad que no explican la realidad. Si uno ve un telediario y ve un minuto dedicado a Siria, un minuto, si hay suerte, dedicado al Congo, un minuto al Consejo de Ministros, o 3 minutos, 5 minutos dedicados al partido del Madrid del día anterior, un minuto a un festival de cine en Málaga, 15 segundos a un congreso de radioteatro, si es que aparece. Bueno, son pequeñas píldoras que no explican nada, que creo que le dan a la sensación al lector, al público, de que el mundo se ha vuelto incomprensible, de que el mundo funciona bajo leyes económicas, políticas que no entendemos, que nos afectan, que condicionan nuestra vida, que seguramente la empobrecen, pero que dan al lector la sensación de que todo está más allá de sí mismo, que no hay nada que él pueda hacer. En una de las últimas entrevistas que le hicieron al reportero polaco Richard Kapuscinski, él dijo: los medios han difundido la consigna de que la lucha no da resultados, de que no hay nada que hacer. Y esto me recuerda a lo que me decía mi madre hace muchos años, cuando me decía: siempre hay pobres y siempre los habrá. La vida es como es, forma parte del fatalismo de la existencia, ¿no? Como si no tuviéramos capacidad de cambiar el curso de nuestras vidas. Y el periodismo se limitase a constatar esa realidad. Estas son las cosas, como decía un periodista, estas son las cosas, así se las hemos contado, con 2 cojones, con perdón. Es decir, esto es lo que hay y nosotros no tenemos nada que ver ni en la selección que hemos hecho, ni en el tiempo que hemos dedicado, ni en cómo hemos explicado estas historias. Yo creo que hay otra forma de hacer las cosas. Otra forma que tiene que ver, como decía antes, con el tiempo. El tiempo que dedicamos a escuchar, el tiempo que dedicamos a preguntar, el tiempo que dedicamos a escribir. Y creo que de esa manera, y es un poco lo que hace la revista El New Yorker, cuando tú tienes un periodista que está durante 1 mes o 2 meses trabajando una historia, volviendo al lugar, hablando con la gente, una y otra vez, ganándose su confianza, y además demostrándole que tiene esa capacidad de ponerse en lugar del otro. Creo que una de las tareas fundamentales del periodismo es precisamente ponerse en el lugar del otro, ayudar al lector a ponerse en el lugar del otro, a viajar contigo, a escuchar a fondo las historias. Bueno, sigo diciendo, tenemos estas 5 historias. Por ejemplo, otra expresión que tenemos es esta, donde está aquí: microlitos, piedrecitas apenas visibles, diminutas chispas en la densa toba de tu existencia. Bueno, esto es una de las secciones que está dentro de la revista, que son libros que acaban de publicarse o que se van a publicar, y publicamos un fragmento del libro. Este es de un poeta alemán que se suicidó
en París, Paul Celan. Y este libro, que son pequeños fragmentos, como chispazos, como aforismos, son como fragmentos de realidad muy interesantes. Combinamos por una parte la crónica, el reportaje, esta crónica de largo aliento que creemos que cuando está bien escrita ayuda a ponerse en el lugar del otro, y después lo completamos pues eso, con poemas. Por ejemplo, otra sección también que cuidamos mucho, esto como es, por aquí, se llama La nube habitada. Aquí está la última entrega, además curiosamente es de Paul Celan también, este mes. La nube habitada es una sección de poesía, cada mes elegimos un poeta y esta sección está durante todo el mes en la revista. Una de las cosas que pasan en Internet, este es uno de los poemas más famosos de Celan. Sus padres murieron en Auschwitz y él vivió siempre malamente esta carga del horror de haber perdido a sus padres. Una de las cosas que representan y que dicen lo que es Internet es precisamente la fugacidad de todo. Internet está en constante movimiento, hay un montón de ruido, un montón de luces, un montón de noticias que se suceden de forma vertiginosa. Creo que contribuyen a esta sensación de que el mundo se ha vuelto incomprensible. Por eso nuestra página es una página muy lenta. Se mantiene la página estable durante una semana, o sea, estos temas están aquí una semana completa, que en Internet es una eternidad, y los 5 temas que suben cada jueves se mantienen 3 semanas en la home. Después están para siempre, bueno, para siempre mientras haya luz, en el archivo de la revista, para que la gente pueda leer, porque los textos son largos, exigen del lector tiempo, lo más valioso que tenemos ahora mismo. Bueno, ¿dónde encaja esto con el radioteatro y dónde encaja esto con la formación? Yo cuando llamé a Federico le propuse, esto lo soñé además, y lo soñé, esta es la parte así más irracional de todo es bastante irracional, pero esta es la parte decididamente más irracional de toda mi exposición. Esto lo soñé en el balneario de Mondariz. Yo soy de Vigo, es decir, de Portugal, y hacía años que no iba a Mondariz. Mondariz tiene algo especial. A mí no me gustan nada estas cosas. Cuarto Milenio, por ejemplo, no me gusta nada. Pero uno puede reconocer que hay algunas zonas de la Tierra donde hay, quizás debe ser por razones puramente, iba a decir geopolíticas, pero no, geodésicas tampoco. Tiene que ver con... tiene que ver con la propia naturaleza de las piedras, la geología, tectónicas, geologías, tiene que ver con la geología, con la cantidad de magnetismo que hay en una zona, la cantidad de piedras que tienen hierro, o que tienen bauxita, o que tienen, yo qué sé, tienen sustancias que al final crean campos magnéticos, y eso hace que algunos saquen de ahí interpretaciones espirituales de la propia zona, o donde hay mucha agua. En Mondariz hay mucha agua, creo que eso tiene mucho que ver, hay mucha agua, hay mucho musgo y mucha humedad, y eso acaba creando unas condiciones para que los fantasmas, en forma de rocío, en forma de niebla, en forma, pues eso, de esa niebla que se posa sobre Mondariz al atardecer, con las luces de Edison, pues forma formas extrañas en las lagunas, y uno tiene visiones, ¿no? No quiero perderme. Mondariz soñé la forma en que lectores que nunca leen noticias, a mí me gustan la gente que no lee reportajes e historias, pueda leerlas. Y sobre todo niños. Entonces, esto lo soñé, era un sueño bastante lúcido, un sueño, esos momentos en que uno está soñando, pero es consciente de que está soñando. Yo estudié arte dramático en Madrid, en la Escuela de Arte Dramático, quería ser actor, hasta que me di cuenta de que no podía ser actor porque yo cuando subía al escenario me estoy desdoblando. Me salgo de mí y me veo cómo actúo, con lo cual lo que pasa al espectador que se confunde porque ve a 2 personas allí, ve al actor y al cuerpo del actor peleándose. Y eso introduce un elemento más de confusión a la hora de contar lo que el actor tiene que contar. O sea, me dirijo a mí mismo. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que estaba soñando y me veía a mí soñando el sueño y tomando notas del sueño. Y el sueño era que tenía la clave para conseguir que los niños lean algo como esto, lean grandes historias. ¿Y cómo? Bueno, primero hay que ir al colegio. Para eso iba con Volpini. Volpini tiene un cierto arte para persuadir. Más como nunca sabes cuándo habla en serio y cuándo habla en broma, nunca acabas de conocerle. Es un tipo muy escurridizo, como un actor. No sabes si lleva la máscara puesta siempre o tiene varias máscaras. Bueno, hay que ir con Volpini. Hemos ido a varios colegios para tratar de persuadir, porque para entrar a los colegios hay que llamar a la puerta primero. Suele haber además un tipo que es el portero, que desconfía de la gente, conviene qué intenciones, no se ve qué intenciones traen, y después hablar con el jefe de estudios, o sobre todo con el profesor, la profesora de literatura, que son las que por su
relación con los libros tienen más predisposición a escuchar propuestas insólitas o extrañas. Bueno, se trata de hablar con el profesor de literatura y decirle: creemos que hemos encontrado la manera de que sus alumnos descubran la maravilla de los periódicos, la maravilla que a veces esconden en algunos periódicos, unas revistas. La idea es que en una clase de un colegio, niños de entre 12, 13, 14, 15 años, o hasta 16, se metan, por ejemplo, en Frontera D. Esto, como a fin de cuentas, esta es la parte publicitaria. Nosotros queremos que nos lean, porque pensamos que hacemos cosas valiosas, con toda la humildad que supone pensar que uno hace cosas valiosas. Pero bueno, lo digo de los colaboradores. Hay colaboradores tan fantásticos como, por ejemplo, esta. Esta es una periodista, curiosamente también guatemalteca, también de Plaza Pública, Alejandra Gutiérrez Valdizán, que estuvo durante muchísimo tiempo investigando la trata de mujeres en Guatemala. Son 2 capítulos larguísimos y empieza además... Bueno, voy a leer el principio, así escuchan a alguien más aparte de a mí. Se llama La escurridiza red de los cuerpos ocupados en Guatemala, víctimas del crimen. Y dice: sobra una rocola y hace falta un ataúd. No está mal como primera frase. Hay un profesor en el máster, Volpini es profesor del máster, y tenemos uno que es estadounidense, se llama Bill Lyon. Le conocí en El País, es uno de los tipos que más saben de toros de España. Tiene un libro que se llama La pierna del tato. Bueno, Bill Lyon dice que la primera frase es fundamental. Y además nos recuerda, y recuerda a los alumnos constantemente, que la obligación fundamental del periodista es pensar en el lector. Algo que muchos periodistas han olvidado por completo. Piensa en el lector. Por eso es tan importante la primera frase. Bueno, el título, por supuesto, la ilustración también importa, pero la primera frase es donde puedes darle la temperatura del texto al lector y agarrarlo por las solapas y decirle: quédate conmigo, que te voy a contar una historia que te va a cambiar. Que cuando leas esto no hay que decírselo, por supuesto, esto tiene que saberlo el propio periodista. Te voy a contar una historia que te va a cambiar. Cuando leas esto no vas a ser exactamente el mismo. Vas a tener casi una experiencia. Sobra una rocola y hace falta un ataúd. En la cantina sin nombre todo es un poco lúgubre, un poco sucio, un poco triste, un poco como un funeral. Uno de los hombres aprieta a una mujer por la cintura y se tambalean lentamente frente al aparato lleno de luces del que sale la música. No se miran uno al otro. En una silla pegada a la pared, otra mujer está sentada junto a un hombre mayor. Ella hace esfuerzos por no dormirse. Sus párpados se cierran por largo tiempo hasta que frunce la cara y vuelve a servir más cerveza. Solo en el rincón hay un ambiente festivo, más botellas sobre la mesa, mientras un individuo fornido, con chaleco de guardaespaldas, se sienta junto a la mujer del huipil más lujoso. Así empieza esta historia. Yo creo que promete. Es una historia muy larga y, curiosamente, este texto tiene una cosa muy útil. Tiene rayas de diálogo. Y esto es muy bueno en los reportajes. En España se publican a veces reportajes. Dice el redactor jefe: haz un reportaje. Dice: ¿cuántas palabras tengo? 500. 500. Para hacer un reportaje. Eso no es un reportaje. Es imposible. Un reportaje no puede tener 500 palabras. Eso es casi la entradilla. Este texto, como es un buen reportaje, como los grandes cronistas ahora mismo están trabajando en América Latina. ¿Y por qué? Porque tienen sitios donde publicar sus historias que tienen no 500 palabras, 10.000, 20.000, 30.000, depende. Pues este texto tiene diálogos. Por ejemplo, leo un poquito más. Le hablamos de un paseo, mentira, de una afición a las rocolas, verdad, de una decepción amorosa. Esto, los que trabajan en este bar sospechoso de Ciudad de Guatemala, ven a estas 2 periodistas, 2 chicas, Alejandra y otra, que iba de fotógrafa, y claro, se intrigan. ¿Qué hacen estas 2 allí? No tenían aspecto de clientes habituales de un bar de mala muerte en Ciudad de Guatemala. Y entonces las interrogan y ellas dicen: le hablamos de un paseo, mentira, de una afición a las rocolas, verdad, de una decepción amorosa, media verdad, de las ganas de emborracharnos por motivos profesionales. El hombre se convence, se infla y asegura que este es su negocio. Ella solo es la encargada de cuidarlo. Se sienta a nuestra mesa.
Dice que tiene un BMW y que fue a la universidad. Confunde el nombre y es incapaz de decir lo que estudió. Criminalística o algo así. Dice ser Caibil, la fuerza del ejército de élite, admirada por muchos y temida por mucho más. Y ahora las rayas. ¿No tiene problemas de seguridad aquí? Preguntamos con el tono con que en otros países se pregunta por el clima. No. ¿Y saben por qué? Dice bajando la voz. A mí me pela la verga, porque yo trabajo en la presidencia. Bueno, y sigue. Y tiene mucho más diálogo. Bueno, esa historia no solo es muy larga, sino que es tan larga que tiene 2 capítulos. Este se publicó después, otra semana después. Las sombras de la sombra. Mujeres y reclutas del crimen organizado en Guatemala. Y 2. Y esta es una historia que si vemos por aquí, si esto bajara, pero no baja, pero bueno, vamos bajando y ven que, bueno, que es largo y largo y largo y largo y largo y muy largo, pero está tan bien escrito y es tan fascinante. Igual yo os recomiendo que esta noche, cuando lleguen a su casa, aquí hay un vídeo también, se lo lean en 2 capítulos. Vale la pena, ¿eh? Es un viaje a Guatemala, a una parte pequeña de Guatemala. Esto no cuenta la historia de Guatemala, ni la situación de Guatemala, cuenta una historia pequeña, concreta, que nos ayuda a entender una parte pequeñita de Guatemala y de nuestro mundo contemporáneo. Bueno, esta es una historia dura. En la revista hay historias de todo tipo. Por ejemplo, historias como esta. Un gran paso para Neil Armstrong, que cuenta el viaje a la Luna de Neil Armstrong, que es otra cosa que también le propusimos. Bueno, Federico y yo fuimos al Ramiro de Maeztu, hablamos con la profesora de literatura, le contamos nuestro proyecto, decimos que queremos proponerle al Ramiro una idea que pensamos que puede servir para que alumnos de eso, de 12, 13, 14, 15 años, lean historias que en principio jamás leerían o que no suelen leer. Una historia como esta de Guatemala. La idea es seleccionar a un grupo de chicos que quieran sumergirse en una historia de este tipo, la estudien en clase, lean el texto con calma, vean dónde está situado Guatemala, hagan un mapa, busquen un poco la historia de Guatemala, cuál ha sido, cuándo fue, entre comillas, descubierta por los españoles, cuál fue la historia de los últimos siglos, cuándo se independizó, cómo funciona, qué nivel de pobreza hay. Y después sumergirse en la historia y tratar de entender al máximo esta historia. Y después llevar a algo que creo que es muy importante. Muchas veces lectores jóvenes y lectores no tan jóvenes tienen la sensación de que en los periódicos hablamos un lenguaje que no es un lenguaje, que no es un lenguaje que ellos puedan entender, con el que se puedan comunicar. Es decir, que busquen la forma de contar la historia con las palabras que ellos usan. Eso es un trabajo complicado. Por eso, Volpini y yo nos ofrecemos a los colegios, y aquí habíamos invitado a algún colegio, pero no sé si ha venido algún profesor, puede que haya alguno ahí escondido en las sombras. Después, en el turno de preguntas, si quiere darse a conocer, se lo agradeceríamos. Buscar dentro de este reportaje la línea narrativa, la historia que se cuenta, y trasladar este texto, que es un reportaje periodístico, al teatro. Es decir, cómo poder convertir un texto de este tipo en una pequeña obra de teatro, resumiéndola, evidentemente, si es muy larga, y buscando los personajes. Aquí, en este caso, en el reportaje que hemos visto de Alejandra Valdizán, tenemos ya personajes, además, que utiliza muchos adjetivos, utiliza mucho color, es un texto muy plástico, con el cual conseguimos sumergirnos con la imaginación en la historia, y además tiene líneas de diálogo. Pues es convertir un texto de cualquier país, de cualquier historia, en una pequeña obra de teatro, buscar la línea de la historia y buscar las líneas de diálogo, y después, una vez que tengas eso escrito y eso hecho, empezar a ensayar los personajes, buscar si hace falta un narrador que sitúe la historia, buscar las voces de cada personaje, los matices de su personalidad, su pasado, y después grabarlo. Entonces, nuestro ofrecimiento a los colegios era hacer ese trabajo a lo largo de 3 o 4 meses como una actividad extraescolar, y después las mejores historias subirlas a la web de Frontera D. La verdad es que pusimos mucho empeño en esto, pero nuestro éxito fue reducido, porque no encontramos profesores lo suficientemente cómplices o alumnos lo suficientemente entregados. Hicimos 2 propuestas. Una es hacer pequeñas obras de teatro a partir de reportajes, y otra es, en casi todas las clases de casi toda España, hay chicos que tienen cierta predisposición al dibujo. Son dibujantes natos. Bueno, creo que todos lo somos, pero hay un proceso de degradación
de nuestra capacidad creativa, que empieza a pasar a los 13 años, cuando empieza la vergüenza y otros intereses, y perdemos nuestro talento natural para dibujar. Pero otros lo mantienen. Entonces, para los chicos que no quisieran participar en esta propuesta de convertir en teatro reportajes periodísticos, la opción de hacer un cómic. En este caso, este reportaje de Carlos García Santa Cecilia, en el Ramiro, sí lo hicieron y convirtieron la historia en un cómic. Y aquí vemos el resultado, nos gustó tanto que este sí lo publicamos. Entonces, han traducido el texto de Carlos Santa Cecilia a pequeñas viñetas y la verdad que nos pareció fantástico el resultado, y aquí tienen un poco el trabajo. Y la verdad es que, bueno, ha sido una forma en que los chicos leyeran con muchísima atención este reportaje, que de otro modo no hubieran leído, y hubieran buscado, pues eso. Ven que tiene muy poco diálogo, muy pocos bocadillos, muy pocos pies, pero de alguna manera es una forma de leer esta historia a través del lenguaje del cómic. Bueno, pues entendemos que estas dos vías posibles de persuadir a alumnos de la... ¿Ahora qué es? Eso, sí, ahora creo que es la ESO. Pues se familiaricen con otros mundos distintos al suyo, cultiven esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, vean que a través de la imaginación y de la lectura pueden vivir más intensamente y, sobre todo, persuadirles de eso tan difícil, de la importancia de leer, porque pensamos con palabras, y en la medida que los chavales sean capaces de organizar el mundo mediante palabras, serán más capaces de entender el mundo en el que viven, que muchas veces al final uno llega a la conclusión de que es incomprensible o de que hay fuerzas que no dominamos, pero que le ayuden mejor a manejarse con su propia conciencia del mundo, con las palabras. Y esta es nuestra mezcla entre periodismo, educación y teatro. Para terminar, y sin que sea una contradicción, y para dejar un poco de tiempo a las palabras, les voy a mostrar dos cosas. Bueno, una cosa solo. Además de los vídeos, perdón, además de los cómics, que es una sección de la revista, tenemos también un proyecto, bueno, es una veo que no está aquí. Sí. Bueno, hacemos también vídeos. Esto no tiene que ver con radioteatro, porque radioteatro está basado sobre todo en el sonido y la palabra, pero también hacemos vídeos. Hay una sección que se llama Autorretrato, y le pedimos a gente que ya ha vivido que cuente en primera persona no tanto lo que han hecho como quiénes son. Después hacemos un vídeo sobre esa persona. Sí, se me ha ido. No se me oye. Se me oye mal. Bueno, así las partes más absurdas. Así mejor. Bien. Bueno, aparte de aunque esto es una especie como de despedida final y traca, es un vídeo que hemos hecho de un poeta y pintor egipcio, que era compañero mío de oficina en Nueva York. Tenía yo el despacho de Naciones Unidas y enfrente tenía un periodista egipcio, Ahmed Morsi, que descubrí que hacía poemas y era pintor. Y entonces le propusimos participar en esta sección de autorretrato en que alguien se cuenta en primera persona. Le pedimos que escribiera su texto en su lengua natal, que es el árabe, y por eso aquí al final está la versión del texto que él escribió en árabe, para quien quiera leerlo en árabe lo pueda leer. Y está por aquí. Hicimos un vídeo que es este que voy a ponerles ahora mismo. Este texto lo escribió él, lo tradujimos, y un colaborador de la revista que se llama Mike Fernández, que vive en Nueva York, hizo este vídeo sobre Ahmed. Y con esto terminamos y pasamos a las preguntas. منهات تحبو زاحفة وتمد أيادي تنين يحطم أضرابا تتساقط منها أسرار الشعراء عيونا في حقراق من رمل وماء وعلى عتبات الأفق الناطحات تتناثل في ضجر وبلا حياء منهات تدنو عارية وبلا أصباغ أو قناع يخفي وجهها الكابي في رائعة النهار.
ثوان لا أدري أو بعد دهور الدم ينثال من الرأس المشجوب على السجادة. ثمة كنت أقرفث مذعورا بين امرأتي ومها بنت الواجمتين، كأنهما في شك من أمري هل ميت أم حي. حتى أنا نفسي كان يخالجني الإحساس بأني كنت أخوض جثام. تمهيد لمقابلته عن السر. راودتني الرغبة في أن ألقاك ذات يوم في اسكندرية كبافي، ولكنها اختفت وتلاشت في غبار التاريخ. لحظة مست قدمي أعتاب السفينة حتى قبل إبحارها تلاشت بعيدا. ومضى 40 عاما على الغربة في أوطان مراوغة تبعدني عن مدينتي. كلما خيل لي أني قاب قوسين من شطآنها. ما رأيك لو نلتقي في مسجد بالبصرة أو في نيويورك؟ إنني أوثر اللقاء بمنهاتن لكي لا تفجع من رؤية البصرة عريانة بدون أخير. الاسم أحمد مرسي، وقد ولدت في عام 1930 في مدينة الإسكندرية في مصر، وقد انتقلنا إلى الولايات المتحدة في عام 1975. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Mientras va viendo, te voy a hacer dos. Una curiosidad personal. ¿Los dibujos son de Leonora Carrington? No, los dibujos son de él, Carmen Borsi. ¿Del mismo? Vale. Es un pintor Otra, muy picasiano. que tiene más que ver con el tema de hoy. Cuando te acercas a un instituto, ¿cuál es el obstáculo principal que te encuentras? ¿Por qué motivo los profesores o los niños no se implican como en principio podría parecer que lo harían, siendo una propuesta interesante y sugestiva? Bueno, tiene que ver con el tiempo también. Casi todos tienen una carga lectiva muy grande. Esto exige de un profesor que se implique con este proyecto durante como mínimo 2 meses, 3 meses, encontrar todas las semanas 2 o 3 horas, porque esto exige sobre todo constancia.
es que dediquen horas a leer a fondo, a buscar, a convertir esto en texto. No siempre encuentras profesores dispuestos. No es fácil, yo no digo que sea fácil, pero bueno, eso tanto Alpini como yo nos ofrecimos a servir un poco de guías en este trabajo y después en los ensayos. Y entonces nuestros esfuerzos han encontrado, seguimos probando, tenemos varios institutos ahí un poco a la espera. El curso que viene vamos a empezar desde el principio ya a ver si conseguimos persuadir. Tenemos ahora, estamos en conversaciones con el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, jesuita, que está cerca de Plaza de Castilla. Parece que están muy interesados. No sé si habrá venido alguien del colegio porque les había invitado, pero no sé si al final ha venido alguien. Y bueno, sobre todo eso, tienen un currículum muy cargado, tienen actividades extraescolares también muy cargadas y entonces es encontrar el tiempo para que lo hagan. Y es imprescindible encontrar un cómplice dentro del colegio, un profesor que asuma. Después es curioso porque cuando los niños se implican, y creo que los que hicieron el cómic lo demostraron, se lo pasan muy bien, porque una de las alegrías del teatro o del radioteatro es precisamente cuando te metes en harina, empiezas a ensayar y se dan cuenta que disfrutan como enanos. Entonces, conseguir llegar a ese momento en que pasar un poco el primer umbral de desconfianza y poder empezar a trabajar, te das cuenta que los logros son estupendos. Un segundo, perdón. Ajá. Perdón. Un momentito, por favor. ¿Tú eres Paloma? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Sí, pues mi hija y dos amigas se iban a implicar en una historia que hablaba de maltrato. Me querían pedir ayuda en la parte audiovisual. Lo que pasa es que de repente vinieron decepcionadas diciendo que se iba a hablar del cambio climático y que no y que ya no era la misma historia. Si quieres, como el profesor de música. O sea, que sí que te querría implicar en esto a través de dos profesores, el de teatro y el de música. Porque si es el tutor de clase de todo esto, ya es cambio climático. Ya. Bueno, aquí en la revista, como es una revista que no tiene, nos interesa todo, con lo cual aquí nos llegan, como no tenemos presupuesto, la revista no se financia más que con autoexplotación e entusiasmo, llegan propuestas todas las semanas de reportajes, de vídeos, de poemas. Entonces, bueno, vamos eligiendo. Quería enseñaros, hablando de lo que has dicho. Entonces, bueno, en principio nos interesa todo. Estamos abiertos. Lo que pasa es que pensamos una forma de que los lectores, de que los niños leyeran, es a partir de reportajes ya publicados para que pudieran investigar sobre ello, ¿no? Y bueno, de momento no lo hemos conseguido, pero la idea es esa. Pero cabría muchas posibilidades. Pueden preguntar, porque quiero enseñarles una cosa al respecto. Un proyecto también de un colegio de Cuéllar, a través de una profesora que implicó a los alumnos en hacer una historia precisamente sobre maltrato. Y han hecho un vídeo. Oh, no soy yo, ya. Es que no sé si están las mayúsculas. Es que están mayúsculas marcadas y no sé dónde coño se desconectan aquí. Está bloqueada mayúsculas, ¿no? Ya. Bueno, si quieren preguntar mientras tanto, mientras busco esto, podemos seguir hablando. Vale, y no funciona, vale, muy bien. Bueno, un poco, a ver si podía hacer alguna aclaración a la hora de participar con Frontera Red. Sí. O sea, me presento, soy Jesús y ahora mismo trabajo con alguna fundación y asociación y estoy dando talleres en educación a través del sonido, ¿no? Lo que pasa que, claro, el principal problema es que los talleres me los han reducido a 45 minutos, ¿no? Cuando me habláis de que es durante extraescolares y tal, genial. Pero curioso, o sea, como aportación, ahora hay una campaña con esta fundación que es sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú solicitas información de la zona en la que se va a trabajar, que es de la zona sur de Madrid, y pides la información de cuál es la integración que se da en esa clase, de dónde proviene cada chaval, etcétera, etcétera, o cuáles son las creencias religiosas, o cuáles son los conflictos a través de trabajadores sociales, claro, dicen, sí, muy bien, enhorabuena Jesús, pero no hagas trabajar más, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puedes, no sé, bueno, tampoco quiero dar nombres porque me va a quedar grabado para la posteridad, ¿no?, de las fundaciones y tal, pero bueno, es de educación a través del arte, y entonces, ¿cómo se podría colaborar con Frontera Red? Pues la revista está abierta a todo tipo de propuestas. Mi email es alfarmada, alfarmada@yahoo.com. O también escribiendo a la revista, pero escribiéndome ahí. Entonces, vale. Me llegan propuestas, pues eso, propuestas para hacer un reportaje, propuestas para hacer un vídeo. O tenemos una historia y nos gustaría que alguien de la revista la cubriera. Bueno, hay miles de posibilidades. El único problema es que no tenemos financiación propia. Hicimos una campaña de crowdfunding
para investigar el papel de las multinacionales españolas en América Latina. Hay una periodista que se llama Nazaret Castro, que vive en Buenos Aires, y propuso investigar esta historia. Hicimos la campaña, recaudamos 5.500 euros y eso fue prácticamente todo para ella y por un fotógrafo que viajaron a Chile, a Colombia y por Argentina. Hicieron 4 grandes reportajes y al final lo hemos publicado con un ebook. Entonces, bueno, esa es una adaptación posible, ¿no? Pero casi siempre son propuestas que nos llegan de un periodista. Y aparte, otra cosa que hacemos en la revista es que nos da igual quién sea. O sea, si la propuesta es interesante, bueno, hay un seguimiento después. No publicamos, evidentemente, todo lo que se publica. Hay un diálogo con cada colaborador. A veces le hacemos reescribir un texto 3 y 4 veces, aunque no pagamos, pero lo decimos con mucho cariño. La idea es que el texto al final, cuando salga publicado, o las fotografías o el vídeo, sea impecable, para mantener el nivel de la revista. Pero hay un diálogo bastante fluido con cada posible colaborador. Y llevamos 5 años y tenemos unos 900 colaboradores. Gracias. Por ejemplo, lo que él se dedica a sonido. Por ejemplo, yo tengo una cámara que es la que tiene la CNN y la BBC, que es la que cubrió la guerra de Irak, sé que es un buen camarón, y edito vídeo. Siempre me ha faltado alguien de sonido y alguien de iluminación. O me falta una rótula para un trípode, que mi trípode es regular y me falta una buena rótula. Yeah. Siempre estamos así. Y claro, como es autofinanciación. Por otro lado, conseguir que... bueno, donar vídeos a Frontera D está muy bien, pero conseguir, por ejemplo, en el tema de Guinea que te comentaba, Guinea Ecuatorial, Donato es guineano. Sí. Es muy gracioso, pero, por ejemplo, Emilio Wall es un actor guineano. Hace poco vi una noticia sobre maltrato infantil y niños en la Comunidad de Madrid. El asesor del psicólogo de la Comunidad de Madrid para todos estos temas es el hermano de Emilio Wall, un guineano. Cuando vimos el reportaje el otro día de Guinea... ¿En portada? Sí, está muy bien, pero solo es la oposición, la política. Yeah. Se saltan esos catalanes que llevan 30 y pico de años creando clase media en Guinea con una empresa honrada, que no sale. Se salta todo la parte humana de la gente, ¿no? Se salta, vemos corrupción en el Congo, porque no voy a decirlo, yo no me voy a cortar. El embajador del Congo, de España en el Congo, destituido, ¿no? Sin embargo, las corruptelas que haya podido haber en Guinea Ecuatorial no se hablan. ¿Por qué? Porque parece que hay una memoria. Entonces hay toda una especie de imposibilidad para llegar a los grandes medios. Que no, ¿en esto tú crees que tarde o temprano, después de colaborar contigo, podríamos llegar a colocar algún? Eso lo pregunto. ¿Por qué no? Es curioso, pero la página tiene unos 70.000 usuarios únicos mensuales, que en el mundo de Internet es muy poco, aunque no está mal. Tiene más lectores que muchas revistas que llevan años editándose. Y a veces publicamos historias. Hay un colaborador que se llama Ramón Mairata, que tiene un blog sobre magia y desiertos. Y cuando publica él un post en su blog, publica un post cada 3 meses o así, porque están muy elaborados. Son posts que incumple todas las normas de Internet. Tiene como 30 folios, tiene como 20 fotos y tiene notas a pie de página. Un artículo con notas a pie de página. Pues el último tuvo 2.000 visitas y después se compartió 2.000 veces en Facebook. Con lo cual dices, bueno, sabes que Internet es viral y que hay cosas que publicas en una página pequeña y de repente funciona por no sabes qué razones, se empieza a compartir, o alguna gente que tiene miles o centenares de miles o millones de seguidores en Twitter la difunde y de repente nos ha pasado algunas veces. Entonces, bueno, nunca sabes quién te va a ver. Lo bueno de Internet es que facilita mucho la dispersión de la información. Y sobre el caso de Guinea que mencionas, cada reportaje es una pequeña píldora. Algunos son muy omnicomprensivos, tratan de ofrecer un panorama completo, otros se centran en un aspecto pequeño y a través de lo particular llegan a lo general. Es una opción también del propio autor, o del vídeo o del reportaje. Hombre, lo ideal es que a través de una pequeña historia te sirva un poco para abrir el foco y contar una historia más compleja, ¿no? Pues también depende del talento de cada periodista, o de cada videoartista o de cada autor. Vamos a dar paso a una última pregunta. Espera, antes es muy pequeño este. Es que Vamos a hacer las dos cosas, Alfonso, no te preocupes, haremos una cosa y la otra. Vale, pero esto es un vídeo muy breve que han hecho alumnos de un colegio de Cuéllar. Hundida, porque ves que no van a parar, que siguen un día tras otro y que crees que no vas a salir nunca de ahí. Sola, porque ves que nadie hace nada, que nadie te ayuda, que solo se ríen de lo que te hacen y no les importa. Indecisa, porque no sabes qué hacer, si contarlo aunque no sirva de nada, o callártelo a esperar a ver si se acaba.
Con miedo, por si van a actuar en la calle, en el Insti, o porque si dices algo se van a meter contigo aún más. Con miedo y a la vez con ira y con rabia. Es una sensación rara. Cuando lo estás viendo dices, voy y les planto cara. Pero luego, cuando llega la hora, te acobardas, porque son más que tú, y piensas que vas a acabar mal. Con ganas de llorar, porque llegas a un punto en el que no puedes más, y no sabes qué hacer. Necesitas que acabe ya. 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 ¿Vale? Vídeo brevísimo, hecho con ningunos medios y con muchísimo talento. Y tiene muchísima fuerza. Lo vamos a publicar en la revista hoy o la semana que viene. ¿Alguna pregunta más? No, era un poco comentar lo que acabas de decir, ¿no? Y que justo la contestación es genial, ¿no? Por lo del tema viral, pues justo con los derechos humanos, ¿no? Sí, hay una plataforma que se hicieron fotos por ahí, entonces claro, hay 15.000 visitas, ¿no? Pero claro, tú vas con tus micros y empiezas a coger historias y sobre el tema de derechos humanos, ¿no? Al final no hay cabida para aquella persona que no ha querido dar su imagen, pero que realmente tú has captado en sonido, ¿no? Es decir, hoy no es el día no es un buen día para hablar hoy de los derechos humanos. Luego otra persona te dice, derechos humanos, pero eso existe. Entonces, claro, nos movemos en una sociedad que es el like o dislike, y lo que es like es lo que está ahí, ¿no? Entonces, frontera de apuesta por los likes o por dar la cara del dislike. Los likes es una forma de diálogo establecida por Facebook que ha sido muy eficaz, pero evidentemente se queda en la superficie de las cosas. Nosotros apostamos por historias lentas, muy trabajadas, que quizás provoquen algún cambio en la mente de una persona. No tenemos una agenda política determinada. Eso no forma parte. Nuestro objetivo no es cambiar gobiernos ni cambiar de política, es cambiar la mentalidad de la gente y que después actúen políticamente. Y hacer historias que traten al lector con respeto y con inteligencia, que le den todos los instrumentos para entender mejor el mundo. Es muy ambicioso, pero bueno, es nuestra pequeña ambición.